Podcast Dojo, el lugar en la red donde podrás encontrar a senseis de habla hispana. Un lugar donde profundizar y disfrutar de la diversidad del maravilloso mundo del Karate Do. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy tengo la alegría de retornar a un país hermano, a Chile, a Santiago de Chile esta vez, a hablar con Sensei Javier Meneses, que es conocido a nivel de los medios sociales por su trabajo en Instagram, que tiene hay una cuenta con con material interesantísimo, que fue lo que me abrió los ojos hasta que empecé a descubrir que era un sensei que tenía muchos otros niveles. Y bueno, y estoy muy agradecido que nos brinde su tiempo y espero poder abrirle la cabeza y robarle algún pensamiento y alguna idea. Javier Sensei, bienvenido. Sensei, muchas gracias por invitarme. Un agrado, una gran posibilidad y un honor poder estar conversando con usted. Muy bien, muchas gracias. La verdad que creo que este va a ser un podcast diferente. Sensei, cuéntenos un poquito su historia personal. ¿Cómo empezó todo esto de las artes marciales, el karate? ¿Por qué? Bueno, la palabra es suya. Perfecto. A ver, todo esto se remonta a un pueblito muy cerca de Peñaflor, a unos 40 kilómetros, o sea, de Santiago, que se llama Peñaflor, que es un pueblo más bien chiquitito, de pocos habitantes. Eh, y es una especie de burbuja. No tiene nada que ver con Santiago de Chile, así que generalmente cuando me preguntan de dónde vengo, yo digo de Peñaflor, no de Santiago. Y todo parte ahí cuando yo tenía, si no me equivoco, 15 años. Yo no soy de los que empezó muy chiquititos, como la mayoría, sino que empecé más grande. Y partí porque me aburría el fútbol, esa es la verdad. Y uno de mis mejores amigos ya estaba haciendo karate y me invitó a una escuela que quedaba un par de cuadras de mi casa. Y entré al dojo y me enamoré instantáneamente de un estilo Shorin Ryu, eh, un estilo bien chilenizado, la verdad. No era nada, nada tradicional y la verdad se acercaba mucho a la competencia y finalmente se enfocaba y se volcó totalmente en los principios de mi pasar en el karate a la competencia por lo mismo. Y ahí aprendí con mi primer sensei, Claudio Copelli, que es también un padre para mí. Me enseñó de karate y me enseñó de la vida y me sigue enseñando. Así que de vez en cuando me voy al dojo que está cerquita de mi casa y entreno con él o simplemente converso para que me siga enseñando, le robo información. Y ahí partí haciendo karate a los más o menos 15 años. Y después de eso, nada, seguí entrenando, vino la competencia en mi vida, llegó y quizás como tenía un poco de habilidad para aprender y lo que siempre he tenido es mucha capacidad para esforzarme, me empezó a ir bien. Y eso me llevó a la selección chilena de forma muy temprana. Yo creo que de haber llevado unos 3 años entrenando karate y logré entrar a la selección chilena en el tema de katas. Así que rápidamente entré a la selección. Y bueno, ahí entró, obviamente, empezó a pasar un proceso donde entré a la universidad. Seguí compitiendo por la universidad, por la selección también. Había todo ahí un tema de tiempo, de que ya no tenía tiempo para nada, entrenando por los dos, por la selección y la universidad y estudiar, todo. Fue bastante caótico ese periodo. Y la verdad me aburrí rápidamente. No alcancé a estar 2 años en la selección, o tres, no alcancé a estar 3 años y sentí que no sabía para dónde iba, la verdad. No entendía lo que estaba haciendo.
Y eso generó no solamente un mirar hacia otro lado desde el punto de vista del karate, sino que un tema emocional para mí, porque siempre el karate en algún momento se convirtió no sé, la base de mis creencias, o el fundamento, me entregó de una otra forma el fundamento o la manera de ver, yo creo. Entonces cuando caí en ese espacio, fue terrible, la verdad. No sabía un poquito hacia dónde mirar. Y todo mi periodo universitario que seguí compitiendo para poder tener becas y mientras estudiaba kinesiología, porque me encantaba el arte, el estudiar el movimiento, eh, fue un poco un entrenamiento en solitario. eh, yo intentaba hacer karate tradicional, miraba videos, intentaba pensar como pensaba la gente que hacía karate tradicional, porque no tenía a mano esa posibilidad. En Chile no hay un karate tradicional como uno lo encuentra en Uruguay, en Argentina, en Brasil. La verdad, Chile tiene mucho karate competitivo, pero tradicional es difícil. Y, y así fue pasando el tiempo, entrenando solo, mirando a Okinawa y pensando que algún día podría ir a aprender, hasta que llegó la posibilidad de conocer a Sensei Gerardo Valves. Y ahí todo empezó a cambiar. Eso fue hace ya bastante años. Como uno, no, bueno, para mí, yo soy más joven, tengo 30 años recién, pero Mm. hace casi 6 años, o 7, 6 o 7 años. Y ahí cambió todo, la verdad. Ahí empecé a sentir que se me abrió otro mundo, la verdad. ¿Cómo puedes contar un poquito qué es lo que pasó, cómo se encontraron y A ver, qué nació de ese encuentro? ¿quién ha sido ese encuentro? Primero yo estaba buscando hace mucho tiempo, como te comentaba, esta otra idea del karate, la profundidad del karate. Eh, y yo había entrenado con Sensei José Olivares durante mi estadía en la selección chilena. Sensei José Olivares actualmente tiene un quinto dan, él es representante de Kyudokan en Chile. Y yo desde que empecé a mirar al karate tradicional a Okinawa, la verdad, empecé a mirar a Kyudokan. Y en particular a Sensei Minoru y Sensei Yuchok. Miraba videos por internet y pensaba yo, lo miraba y decía, estos tipos saben lo que están haciendo, están calculando matemáticamente mientras miran al Makiwara. Me pasaba esas películas en mi cabeza. Y, y cuando en algún momento veo por las redes sociales que José Olivares estaba empezando a entrenar Kyudokan, y me acerqué. Y Sensei José me tendió la mano y me dijo, bien, ven a entrenar con nosotros porque estamos partiendo en esto, estamos partiendo. Él también hacía el Shorin Ryu chilenizado que yo también hice en algún momento. Y ahí pude ir a uno de los entrenamientos, cuando Sensei Valves vino por segunda vez a Chile, fui yo a los entrenamientos y ahí lo conocí. Y cuando lo veo, bueno, Sensei eh, grandote, imponente, con una voz bastante profunda. Y ya me asustó un poquito al principio, pero me paro en el dojo, llegué un poquito tarde porque venía de lejos, llegué un poquito tarde y me paro y hago un sotouke ¡pum! Y me queda mirando y me dice, vos haces katas. Sí, sí, le dije rápidamente, bueno, el ojo clínico ahí me captó y nada, la primera impresión mía acerca de él fue que primero tenía un conocimiento histórico enorme, enorme. Eso a mí me causó un agrado, fue una sorpresa increíble. Segundo, la calidad, para mí, esta es una impresión, pero la calidad con que él, respecto a la profundidad con la que ve y ve el karate, también me causó una impresión muy grande. Y ahí, esa primera vez, voy a recordarlo siempre, que dice, si no es lógica, no es karate. Y cuando dijo, si no es lógico, no es karate, se me vino toda la universidad encima, los conceptos de movimiento, la fuerza, los torques, la musculatura.
y ahí dije, este es el lugar que yo tenía que... Encontré lo que quería, Ujú. encontré lo que quería. Y creo que desde ese punto de vista comencé a armar mi karate bajo la lógica. Y, y yo creo que eso es, creo que eso es todo. Ahora veo el karate y lo veo tan simple, como complejo, pero tan simple que si no funciona no tiene sentido. No tiene sentido. Tienes que llevarlo a la práctica, tienes que llevarlo al- a la vida real. Porque si no lo llevas a la vida real, no funciona, no es karate. No hay el bunkai clásico que yo había aprendido y que muchos aprenden. También era un bunkai sin sentido. O sea, Mm. una coreografía y todo eso dejó absolutamente de ocupar espacio en mi cabeza para llegar a esta posibilidad de hacer simplemente, ojo con esto, simplemente lo que es necesario, porque Ujú. dentro de otras cosas que me enseñó Sensei, era que el karate tiene que ser muy simple, el karate tiene que ser efectivo, tiene que ser rápidamente resolutivo. Y, y eso hace aún más lógico la búsqueda de la técnica, la búsqueda de la estrategia, de la forma. Me Y llamaba así, la atención cuando leía tu currículum que Kyodokan, Shunryo Kyodokan, y hablabas bueno, de Okinawa y Gerardo Balbe Sensei. Me llamaba la atención que también haber leído también de que habías estado en la selección, o sea, me parecían como que eran dos mundos que no se compaginan del todo bien, ¿no? sí, Porque justamente porque tendemos en la parte deportiva a crear un mundo paralelo donde las cosas que funcionan ahí no necesariamente son las que funcionan en la vida real, ¿no? Lo que se premia en la técnica que se premia en el mundo deportivo no es la técnica que funcionaría en un conflicto real. Pero entonces de ahí que empezaste a entrenar en un dojo ahí en Santiago o abriste tu propio dojo, ¿cómo hiciste? ahí comenzó, después de conocer a Sensei y Gerardo, comenzamos, la verdad nosotros estuvimos a prueba un tiempo, Sensei no tenía muchas ganas de recibir estudiantes. Ujú. Y nosotros bueno, éramos un grupo de 8 más o menos cinturones negros y algunos otros que eran Q. eh, y entrenamos hasta que, para que Sensei nos dijera, bueno, ya, sigamos. Pero entonces ahí yo me dediqué a ir a estudiar a Santiago Karate, a entrenar con todos mis compañeros. Ujú. Entrenamos en grupo, nos formamos bajo la mirada de Sensei. Una atenta mirada siempre estaba encima de nosotros. Si no venía a Chile una vez al año, necesitaba video, conversar, juntarse de alguna forma. eh, y eso provocó que finalmente nosotros fuéramos nutriéndonos de alguna forma en este entrenamiento donde ninguno sabía Kyudokan en un principio. Ujú. No teníamos idea y lo único que pensábamos, o sea, era estas venidas de Sensei que eran muy potentes, llenas de información, de historia, de técnica, de táctica, de nuevas formas de ver, de romper estructuras. Y ahí nos quedamos trabajando durante un año y después venía otra vez, ¡guau! Y durante otro año. Ujú. Y así empezó a pasar. Hasta que ya la comunicación se hizo mucho más fluida, nos aceptó dentro de la escuela por el esfuerzo. Y yo después de Okinawa, después del 2017, me atreví a poner dojo. Yo tenía dojo de antes, tenía una escuela yo empecé a hacer clases casi a los 23 o 25 años, 23 años, 23 años. Y la cerré, cuando entré a equivocar la cerré, porque sentí que no sabía nada y no podía, ¿cómo iba a enseñar algo que no sabía? Así que ahí comencé a entrenar, bueno, seguimos entrenando con él, con Sensei y todo en el dojo en Santiago y eso nos formó de a poquito. Y después ya llegó la posibilidad de entrenar mucho más seguido con él, de ir a Okinawa también, que eso fue
un antes y un después en mi vida, en mi karate. Y ¿Entraron con Higa Sensei? con Minoru Sensei, sí. Ah, Sí, en el Hombu mm. Okinawa, que es un, es un museo, antes que cualquier cosa, yo creo, y estar ahí dentro, no sé si es que uno lleva una visión del karate okinawense, pero estar adentro de ese dojo es increíble, entrenar. Para mí el mejor entrenamiento de mi vida, creo que nunca me había sentido tan bien, tan fuerte, tan conectado como cuando entrené ahí en ese dojo. Eh, Tuvimos varios días trabajando allá en Okinawa y al volver ya venía con las ganas de hacer clase, con la ganas de hacer clase. Y con la necesidad también por otra parte, porque yo siempre he querido dedicarme al karate. No desde el punto de vista de ganar dinero con el karate, no. Pero yo siempre he tenido en consideración que si quiero dedicarme al karate, dedicarle mucho tiempo, tiene que significar mi trabajo, porque si no, no le voy a poder dedicar ese tiempo. Entonces lo hice mi trabajo, para poder dedicarle como se debe, si no, no se avanza, o se avanza muy lento. Para hacer un paréntesis, nomás una pequeña pausa, porque me estás dando mucha información. Quería recalcar que me parece que es necesario mucho coraje, mucha valentía y mucha sinceridad para llegar a, después de todos los años de entrenamiento, de inversión en el karate que tenías, llegar a un nivel de que decís, no sé nada, empiezo de vuelta. Eh, Creo que ese es el elemento central en el avance de un karateca y creo que muchas personas no pueden dar ese salto, ¿no? Pueden haber invertido gran parte de su energía marcial en un camino que de repente reconocen que no es el correcto, pero no tienen la valentía de cambiar de senda como tú lo hiciste. La verdad me sacó el sombrero, me parece, es muy especial esa cualidad y estoy seguro que es una de las cosas que Gerardo Valo Sensei reconoció en ti esa sinceridad y esa entrega al arte, ¿no? Eh, Me parece digo, que ya con lo que has dicho ya tienes para varias vidas de karateca, ¿no? Contame un poquito más de Okinawa, porque ¿no? Ahí hay una conexión histórica, ¿no? Que te conecta directamente a todo nuestro pasado marcial, ¿no? ¿Cómo salió esa oportunidad? Eh, Okinawa, bueno, aparte de vivir el sueño que siempre pensé de llegar al Kyudokan, que lo venía imaginando desde que estaba en la universidad, entrenaba mirando los videos de Sensei Minoru en mi cuarto, sin saber nada de lo que hacía, así que era un sueño pero increíble. Antes de conocer a Sensei Gerardo, yo ya juntaba dinero para irme a Okinawa, pensando que Sensei Minoru me iba a abrir las puertas de su casa, inocentemente, eh, y me iba a dejar entrenar. Pero después se dio esta posibilidad y ya eh, mi vida ya, no sé, yo sentía que se hacía plena 100%, la verdad. Llegué a Okinawa y me encontré con mis compañeros, con mi senpai, alumnos de Sensei Gerardo más viejos en la escuela. Y ese fue como la primera gran experiencia. Conocer a Niervi Macías, que es de España, no sé si lo ubica. Conocer a Diego Ravelino de Uruguay, a Carlos Quevedo de Uruguay, Germán, algunos practicantes de Canadá, gente que lleva muchos años con Sensei Gerardo, y ver cómo trabajaban su karate y la libertad que existía o que debió haber existido en la formación de ellos, pese a ser Kyudokan. Esa para mí era algo que me rompía la cabeza, porque si bien Kyudokan te entregaba ciertos lineamientos, eran ciertos lineamientos que tenían que ver con la naturaleza del movimiento. Entonces eso permitía que cada uno de ellos, uno lo miraba y decía, está haciendo Kyudokan, perfecto, pero la forma que tenía
el espíritu de su karate era absolutamente distinto en cada uno. Ah, Y ok. eso era tan notorio, era tan rica esa sensación, que para mí fue increíble verlo a ellos que llevaban mucho más tiempo que yo. No, maravilloso. Y son grandes personas, grandes sensei, es practicante excelente, no, espectacular. Yo me saco el sombrero frente a mis compañeros y lo que ha hecho Sensei Gerardo con ellos también, eso es muy importante. Y eso fue lo primero. Lo segundo fue, bueno, obviamente el shock cultural, lo que significa estar en Okinawa. Eh, yo conocía Chile, Argentina, Perú y nada más. Y eso ya significa mucho, mucho, de un tema desde la historia, desde sus guerras. eh, Me chocó mucho también ver la calidez de la gente. Yo pensé que me iba a encontrar en un lugar muy frío, como pensé que era Japón, y me pasó todo lo contrario. La gente era muy cálida, muy cálida, muy simpática, de acercarse mucho, de ayudarte, de traducir algo si era necesario. Eso fue muy grato, muy grato. En el mismo Hombudoyo, cómo te ayudaban tus compañeros, los sensei de ahí, los mismos practicantes okinawenses, cómo se acercan a ti, te ofrecen ayuda, te ofrecen amistad. Increíble, increíble. El mismo sensei Minoru. Yo creo que de ahí para abajo estaban todos en esa misma sintonía. Eso para mí fue muy lindo. Y lo otro que para mí también fue un orgullo, ver cómo Sensei Gerardo se desenvuelve en Okinawa, eso también me llenó, la verdad. Sentí que estaba realmente en un camino muy parecido a lo que yo en algún momento idealicé. Ok. ¿Y por qué? Porque él es una persona muy respetuosa con la cultura okinawense, con su karate. Y yo creo que eso la gente lo entiende mucho. Entiende que él es un amante y un cuidador de su cultura y karate. Y me da esa impresión de que ellos lo entienden así. Ujú. Entonces había mucho cariño hacia él. Y que a tu Ujú. sensei lo vean de esa forma, no porque tiene una técnica increíble, más allá de que lo respeto y es increíble como karateca, pero como persona, eh, que te valoren por esas cosas, creo que no sé si existe un mejor camino, que te Mm. valoren por tu calidad como humano. Yo creo que Y eso es. entonces me podrías decir que estás estás en una senda plenamente marcial y no deportiva, o estás también en una parte deportiva en esta beta. Nada de deporte. Dejé el deporte cuando terminó la universidad y la verdad yo no tenía mucho dinero, entonces estudiaba en la universidad y tenía que ganarme la beca de deportiva. Ujú. Y la beca deportiva me daban un almuerzo increíble, así que me la jugaba siempre y, y tenía algunas otras ayudas para arrendar, porque yo estudié en Valparaíso, fuera de donde yo vivo. Mm. Al Así que norte, ¿no? cuando tuve hacia de Peñaflores, un poquito al sur y hacia la costa, hacia el Mm. Pacífico. Y eso, terminando la universidad, no volví a tocar el tatami nunca más con un ámbito o con unas ganas de competir o de ganarle a alguien. Ahí se acabó mi carrera deportiva y comenzó o sea, ya había comenzado, creo, la senda más marcial. Creo que venía de antes. Quizás fue lo que siempre busqué. No sé cuándo podrá haber comenzado. No. Sí, te entiendo. Pero aquí puede haber un tema de confusión. Creo que una gran parte del mundo del karate la confunde. Incluso ayer estaba viendo una entrevista en un canal de YouTube donde un sensei comparaba las metodologías y la psicología deportiva a utilizar en el karate, la comparaba con el fútbol.
Entonces, ¿cuál es la diferencia desde tu perspectiva entre deporte y arte marcial? Eh, por- ¡Ay, qué buena pregunta, qué entretenida! Creo que la diferencia es abismante, es demasiada. ¿Por qué? Eh, a ver, me voy a ir un poco a mi lado más Haz- científico. Ve a donde quieras. Gracias, gracias. Eh, para mí, y desde el punto de vista que yo considero importante, que es la evidencia científica, todo se construye desde las emociones, todo. Y si hablamos de que todo se construye desde las emociones, el objetivo, las metas, la metodología, eh, la técnica, ya a un nivel más micro, todo está enfocado en generar una emoción absolutamente distinta entre lo que va a ser ganarle a alguien y superar procesos internos. Es absolutamente distinto. Entonces, para mí no cabe en la cabeza cómo pueden ser dos entrenamientos similares. ¿A qué voy? Ahora voy a bajar un poquito a la parte de entrenamiento. Si yo tengo un competidor, yo tengo una estrategia de entrenamiento, un macrociclo, por ejemplo, que dura, no sé, un año, y donde tengo que ir cumpliendo esos roles de entrenamiento, vamos a trabajar fuerza, y después vamos a trabajar la explosión, y, que no sé, y lo que se te ocurra. Pero cuando yo estoy en una senda marcial, cuando yo estoy en un entrenamiento tradicional, lo más probable es que yo vea a ese estudiante mío entrar al dojo y diga, y lo mire, bueno, hoy día vamos a trabajar esto porque yo creo que es lo que necesita tu cuerpo, tu vida, tu alma. Y desde esa pequeña diferencia, creo que ese aleteo de la mariposa, creo que el fenómeno completo del entrenamiento es absolutamente distinto. Y cambia tanto que podríamos llamarlo a uno un entrenamiento deportivo y al otro podríamos llamarlo una práctica. Y creo que desde ahí no tiene sentido ni siquiera intentar mezclarlo, porque son objetivos distintos, son prácticas distintas. Hoy entrenaba con la gente de mi dojo y estábamos trabajando la postura y el trabajo de conciencia sobre la postura y cómo nos firmábamos al suelo y cómo se sentía en la cintura pélvica cuando rotábamos un poquito más o un poquito menos, o se bascula la pelvis. Pequeños detalles que no tienen cabida dentro de un entrenamiento deportivo. No tienen cabida. ¿En qué momento voy a hacer eso? Si necesito ser muy rápido, necesito, eh, no sé, tantas cualidades que... Yo creo que la diferencia es enorme y no siento que se puedan comparar. Así, de Ok, frente. estoy totalmente de acuerdo. Incluso digo, eh, las metodologías de entrenamiento tienen que ser diferentes porque buscan fines diferentes, ¿no? El arte marcial busca la eficacia y la eficiencia, y en cambio los parámetros del deporte de combate son parámetros de velocidad por lo general, de marcar, de timing. Digo, yo siempre tuve, mientras estaba en ese tipo de ambiente, siempre tuve la sensación de que entrenaba tres disciplinas totalmente diferentes. Entrenaba kata, entrenaba Kihon y entrenaba kumite. Y que ninguna de las tres tenía nada que ver con entre sí. Sí, 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 absolutamente. Se Este, da bueno, es ya el deporte como tal te abre ese espacio, te hace esa diferencia. O sea, está bien. El deporte es una rama, derivó del karate y está perfecto. Nadie está en contra de eso. Pero, pero tampoco es necesario intentar juntarlo. Si ya evolucionó para otra parte. Y nosotros, los que intentamos al menos vivir este karate más personal, más apegado a tradiciones y a la defensa personal y a la filosofía también, eh, no,
no sé, yo creo que nosotros no queremos mezclarnos con ellos a muchas veces y creo que ellos deberían hacer lo mismo porque es tan distinto que le haría mal a ellos entrenar karate tradicional porque bajarían rendimiento. No entiendo Exactamente. por qué quieren acercarse a este espacio si no son lo mismo. Se ponen a entrenar karate tradicional y seguro van a bajar el rendimiento. Seguro. Porque no es para eso. No, exactamente. Aparte creo que la actitud y el espíritu es distinto, ¿no? Tú mismo decías, ganarle a alguien. Incluso yo estaba viendo, hace poco estaba viendo la final de los pesos pesados, del peso libre del Campeonato Mundial, donde el ganador se pone a bailar haciendo Gangnam Style. Eh, eh, y donde lo que tú estás haciendo, y quiero creer que lo que yo estoy haciendo, hay gente que pagó con su vida para adquirir estos conocimientos, ¿no? Entonces, estar en el dojo requiere una actitud de mucha responsabilidad y mucho respeto, ¿no? Porque ha habido mucho sufrimiento para llegar, para que esta información nos llegara. Entonces, no creo que valga bailar Gangnam Style cuando uno gana una medalla de oro de karate. En tu currículum vi una cosa que me fascinó. Yo siempre esto se lo pregunto a todo el mundo que hago una entrevista, es una pregunta obligada porque yo soy, más allá de lo que acabamos de hablar, de deporte, artes marciales, historia, tradición, para mí el karate tiene, y creo que es por eso que Itosu Banco Sensei lo empujó para ponerlo en el sistema educativo de Okinawa ya en 1903 o una cosa así, este, de que el karate tiene un valor formativo, si se hace bien, tiene un valor formativo y de socialización que es muy difícil encontrar en otro tipo de actividad para los niños. ¿Qué me dices tú del karate infantil? Ay, el karate en sí, y, a ver, yo aquí la verdad hoy me he enfrentado a una situación muy compleja. Porque para mí era mucho más fácil enseñar karate cuando no conocía el karate okinawense a los niños, Mm. porque la competencia es mucho más sencilla de explicar, Ujú. porque la competencia es mucho menos violenta que el karate tradicional. Pero cuando tienes que enseñarle o intentas enseñar karate tradicional o karate original a un niño y decirle que básicamente lo que estamos haciendo es una violencia increíble, es Ujú. difícil, muy difícil. ¿Cómo adaptar eso al juego? Porque también hay que comprender que un niño aprende desde el juego. Y ojalá todos pudiéramos aprender desde el juego o desde lo que nos gusta, porque vamos a aprender mucho mejor. Pero el niño tiene esta necesidad. Entonces yo creo que ahí se hace es bastante complejo. Entonces, eh, va, se convierte en este problema, yo creo que tiene un pequeño camino que nos podría solucionar, aunque sea un poco esto, y que es de establecer algunos límites. ¿Hasta qué punto o hasta qué edad yo me siento cómodo enseñando bunkai? A lo mejor de los 14 años para atrás, mejor no. O el combate como tal. Yo a los chicos, a los niños todavía no lo hago competir, no lo hago combatir, no hay golpe en el dojo entre ellos, en una primera instancia. Los adultos entrenamos como cada uno siente que es necesario. A veces sentimos que es necesario entrar fuerte, siempre cuidando obviamente al compañero que está ayudándote. A veces nos hemos lesionado y nos seguimos cuidando y después retomamos la práctica y está todo perfecto. Pero con los niños yo creo que, por lo menos a mí, mi experiencia ha sido entregar otros valores, otras cosas. Y para mí eso fundamental es la necesidad de preguntarse qué hay detrás de todo, qué hay detrás de las cosas. Eso es lo que yo creo que le enseño a los chicos. ¿Qué es lo que, por qué? Desde el punto de vista de la ciencia, siempre me lo he preguntado, y desde el punto de vista del karate. ¿Para qué hacemos esto? Y si no me lo puede explicar, o si no es,
no sé, si la explicación no tiene sentido, lo más probable, ellos siempre, y siempre se lo he dicho, no es karate. Si lo que, para, si lo que yo le estoy enseñando a ustedes encuentran que no tiene sentido, van a tener que ustedes ir a su casa y darle una vuelta a eso y buscarle sentido para que vengan acá y me enseñen por qué no tiene sentido y por qué esto otro sí. Y creo que eso es fundamental para la formación de una mente crítica que finalmente te lleva a avanzar, en lo que sea que estés. Para mí, ese es lo que puedo enseñar a los niños. No sé, Eh, quizás es distinto, no, pero genial, está espectacular, así es como debe ser. Lo único que yo podría acotar es un granito de experiencia. Mi doyo tiene ahora 21 años y más o menos y tenemos alrededor de 150 miembros. Y tenemos un grupo de cinturones negros de unos 20, 25 personas. Y el 30% de esos cinturones negros tienen ahora 22, 23, 24, 25 años. Pero empezaron conmigo teniendo 5, 6, 7 años. O sea que a lo que digo, a lo que quiero decir es que a veces cuando pensamos el karate de los, infantil, hay que también que recordar que con un poquito de suerte y un poquito de maña, uno quizás puede tener, formar a esos seres humanos desde la niñez hasta la madurez, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que las enseñanzas son diferentes, ¿no? Pero uno los forma, les da herramientas de vida que los dejen florecer y vivir una vida feliz. Me encantó tu respuesta. Eh, Ahora, otra sorpresa que me dio tu currículum, y me encantó el tema también, y por eso fui, me metí en Amazon y lo compré inmediatamente, ya me lo bajé ¿cómo se llama? El libro, ¿cómo se llama estos libros? El libro que te bajas a la Kindle. Eh, eh, no, no un sé, ebook, digital, no sé. un libro digital, Ebook, exactamente. Sí, ebook. me Sí. lo bajé a la Kindle ya. Habla de tu libro, contanos. Mi libro, a ver. Bueno, el libro parte la idea en la universidad, cuando tenía más o menos, hace 10 años más o menos, un poquito más, 11 años. Y partió y mi primera visión siempre fue que mi tesis de universidad iba a ser acerca de karate. Cosa que no fue así, porque al segundo año de universidad me enamoré de la neurología, así que me fui por otro lado. Pero ahí tenía la idea. Cuando conocí el Kyudokan, cuando conocí a Sensei Gerardo en particular, y me habla sobre la lógica del karate, volvió esta ganas de escribir a mi cabeza. Y en una conversación por Facebook me manda la clásica frase, el Bumbu Ryodo, Ujú. Bumbu Ryodo, el camino de la pluma a la espada, y dije, aquí está. Es parte complementaria de mi karate. Si yo no hago esto, no voy a ser capaz de entender lo que yo creo poder entender. Porque hay cosas que no, que creo no poder entenderlas, pero algunas sí. Y, y ahí nace esta idea del libro. Y el libro tiene dos fases. Eh, una es Hara, el vientre, que para mí es lo primero, como bien lo dice el libro, es el fundamento para la técnica, considerando el Jara como no como el vientre solamente, yo he leído otros artículos, otras visiones del Jara, sino como un modelo de funcionamiento corporal. Yo creo que trato de expresar eso en el libro. Bueno, Jara y por otro lado la experiencia, que es como lo que yo siempre he estudiado desde la neurobiología, y que tiene que ver con la fenomenología, con el aparecer de las cosas, con que la sumatoria de las cosas no es el resultado de ellas. El resultado siempre es algo mucho más grande y que no es explicable de todas formas por la sumatoria de todas esas pequeñas como procesos operacionales. No es.
una sumatoria así como matemática. Y desde ese punto de vista, lo que intento hacer es volver a comprender la experiencia de moverse, volver a comprender la experiencia de aprender. Eh, no solo volver a comprenderlas, sino que volver a valorizarlas. Porque la ciencia en sí dejó de valorizar la experiencia para pasar por delante a la evidencia, al dato duro. Y cuando pasó eso, perdimos una cantidad enorme de información. Y yo en muchos posts de Karate y Ciencia lo he puesto, que cuántos sensei no nos hemos topado que tienen una calidad para enseñar o para haber buscado dentro de su biomecánica el movimiento perfecto y no tenía ni idea de datos duros, de ciencia, ni del rendimiento, ni de la musculatura, ni simplemente fue la capacidad de experimentar con su cuerpo. Entonces, ¿por qué en algún momento se dejó de lado? Un cientificismo que más bien nos hizo daño. El Quizás es problema es parte de... que es difícil documentar una experiencia empírica de una perspectiva subjetiva, o sea que y, y el positivismo se mueve nada más que en esos ámbitos, ¿no? Y, mi antiguo sensei acostumbraba a decir que un cúmulo de pétalos no suma una rosa, ¿no? Y que si, ¿no? Eh, Increíble, y increíble. justamente es ahí, también tú lo debes de haber leído el libro de Nagamine Sensei, donde habla de la esencia del karate y justamente que dice, él como una crítica al karate japonés, ¿no? Hablando de estas posiciones duras y geométricas que se ven en el karate japonés, donde él dice, pero la experiencia, el valor está entre las dos, está en lo que pasa entre las dos posiciones, ¿no? Y pienso que eso es muy difícil. Por eso a mí me llamó tanto la atención tu trabajo, porque lograbas desde un punto de vista que desde afuera podía parecer positivista, o sea, de un punto de vista donde manejabas elementos científicos, pero dándole lugar a la experiencia marcial. eh, y eso es lo que me enloqueció de tu trabajo, por eso varias veces te lo comenté, las cosas que ponías, porque tenía mucha información, pero información para experimentar, o sea, para uno crear su propia experiencia y no para decir 2 más 2 es 4. Ah, sí, me encanta esa perspectiva. Y también me parece que lo escucho, que lo haces también en el dojo, ¿no? En tu carrera docente marcial. Eh, Sí, sí, absolutamente. entonces tiene Absolutamente. Por diferencias favor, entre alumno y alumno, ¿no? claro, claro. Creo que, a ver, yo llevo, a veces me cuesta hablar estas cosas porque me considero muy joven y muy poco experimentado. Eh, pero en los estudiantes que tengo, creo que el valor de la experiencia pasa en el valor de la naturalidad, en el valor de la simpleza, en el valor de la diferencia, de la variabilidad. Y creo que nuestra tarea más difícil como profesores es reconocer esas cosas. Yo creo que se ha hablado mucho de eso y es un poco cliché, pero siento que es una realidad y que sencillamente es no sé, nuestra mochila más grande, o sea, más pesada. El ser capaces de reconocer eso, de la variabilidad en cada alumno, la fortaleza de cada uno, es increíble. Y creo que finalmente lo logran grandes sensei, como quizá no conozco en profundidad la historia de todos los sensei, pero sí de Yuchoku Sensei, gracias a Sensei Gerardo, que siempre nos cuenta una y mil historias, de cómo dentro de todos sus estudiantes se encargaron de trabajar un solo kata o dos katas, y suficiente, imposible más. Pero cada uno de ellos cayó en un kata, no porque sí, cae en ese kata porque hay una natural, de forma natural cae y desemboca en un kata como un río en el mar, nada más. Entonces, eso es parte de comprender la experiencia. Si nos vamos a un pensamiento cientificista, eh, nunca podríamos llegar a algo así, a entregarle
o no entregarle un kata, los katas no se entregan, pero a comprender cuál es nuestro kata, dónde está mi estrategia, de qué libro voy a nutrirme para hacer crecer mi karate. Eh, y si no soy capaz de comprender mi experiencia, mi forma de moverme, mis limitaciones, que es muy importante, comprender mis limitaciones y que si el kata tiene una patada arriba, y siempre me ha costado poner la pata arriba, o me lo tomo como un desafío y está muy bueno, pero yo creo que al momento de entender la profundidad del karate y la simpleza, uno tiene que recurrir a su naturaleza más básica. ¿Dónde está eso? ¿En qué kata? Y yo creo que lograr mirar como profesor eso y como practicante tiene un valor muy importante respecto a la experiencia. Por eso también me cuesta en el libro, muchas veces lo repito, entender que lo que yo estoy haciendo es poner datos, pero que espero que esos datos a la persona que los lea le sirvan, pero que bajo ningún punto de vista es una verdad. Son datos y como toda la ciencia, pasado mañana, esos pueden estar absolutamente pasados de moda porque descubrimos otra cosa. Entonces, son datos, simplemente. Si te sirven, está bueno. Si no, está bien. Pero la experiencia es lo fundamental. Pero me parece que dentro de, más allá de eso, me parece que igual tocas algo que es muy importante. Tú hablas del Bunbu Ryodo, ¿no? Mi antiguo sensei también era muy duro en el sentido que había que vivir bajo el principio de Bunbu Ryodo, de cultivarse como ser humano y como karateca. Y el otro día hay un escritor, me parece que es estadounidense, pero que vive en Okinawa hace muchos años, se llama Joe Swift, no sé si lo conoces. Te recomiendo todo lo que puedas agarrar de él porque traduce, es un historiador y entre otras cosas, acabo de leer, son un panfletito, son 20 páginas que se llama El Bushido de Satsuma. Y el Satsuma era el clan que invadió Okinawa, ¿no? Desde Japón. Y estaba escrito en 1492. Y son preceptos de cómo organizar la vida de un samurái, ¿no? Y ahí decía, bueno, hay que levantarse a las 6 de la mañana y desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde hay que estudiar. De las 4 de la tarde a las 6 de la tarde hay que estar en la naturaleza, corriendo, nadando, trepando, lo que sea. Y de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, ahí hay que entrenar. Y después a la cama a las 10 de la noche. Y así todos los días, ¿no? O sea que uno piensa que los samuráis quizás estaban con la espada 20 horas por día. No, 2 horas por día. La gran mayor parte de su tarea era cultivarse a nivel académico, cultural, etcétera, ¿no? Eh, Ay, a mí me encanta lo que dices porque tiras perlas y la mayoría me pasan por la cabeza y a veces agarro una y bueno, y salimos con eso. Este, porque para hacer una referencia histórica, también el otro día estoy leyendo en este momento un libro de Chokimoto Sensei, donde él dice, no, no me acuerdo, lo voy a parafrasear algo así como que Kushanku, Shinto y Naifanchi ya no son estilos que se practiquen en China, son estilos de karate que se practican solamente en Okinawa. No se refería a coreografías de movimientos, está hablando de estilos, está hablando, la traducción habla Ryu, ¿no? Dice simplemente, dice como dice, Naifanchi Ryu, Kushanku Ryu. eh, entonces, ¿cuál es tu visión del kata en ese sentido? Eh, bueno, ahí tengo la suerte de haber vivido estas dos caras del kata. La primera cara, bueno, tres caras vamos a poner. La primera cara del kata que conocí fue la del kata de competencia, eh, que es súper fácil de entender, que tiene que ver con el rendimiento, con la explosión y con que se vea muy bonito. Que es un trabajo, a ver, no se debe malentender, porque para que pase eso hay un trabajo enorme detrás. Una cantidad de horas entrenando para poder hacer una posición perfecta y una potencia increíble, que es para aplaudir con todas las manos posibles, que está muy bien.
A mi gusto, eso en algún momento lo consideré vacío y cada cual tiene su forma de ver las cosas. Después llegó cuando comienzo la senda más tradicional, llega esta sensación de que el kata es el libro que tiene absolutamente todo. Esta primera sensación de que en el kata encuentra las técnicas, en el kata encuentra la estrategia, en el kata ta, 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 ta. Y me puse a estudiar katas como si se fuera a acabar el mundo. Y hacer kata y pensar en los bunkas y una cantidad enorme. Tengo un problema como de obsesión, así que cuando algo se me mete en la cabeza le doy con todo. Y después, y que es la forma que lo estoy viendo ahora, siento que el kata es una herramienta. Es una herramienta. Increíble herramienta. Creo que eh, si ha perdurado una herramienta de ese tipo desde tiempos remotos hasta el día de hoy, muchas veces, bueno, existen versiones, pero muchas veces tratando de conservar las configuraciones naturales de los movimientos, etcétera, es porque son una metodología, está bien, una metodología increíble para aprender movimiento, para aprender el gesto técnico perfecto. Y eso me parece increíble. Me parece increíble. Pero hoy en día entiendo que el kata es una de las patitas de esta mesa y que la mesa no se sostiene con kata. Mm. Imposible sostenerla con kata. No hay sentido. Por lo menos en mi escuela vemos mucho, vemos el kata, vemos el tenshin, vemos Oyobundo, vemos, no sé, el kakie, vemos un poquito siempre de tegumi, y finalmente son todos esta amalgama de situaciones las que te llevan a comprender tu karate. Y ojo, que independiente que son varias situaciones de aprendizaje o varias metodologías de aprendizaje, no quiere decir que uno esté aprendiendo muchas cosas a la vez. Es como aplicar lo mismo en distintas variables. Y eso finalmente te permite, en el proceso de aprendizaje, poder llevar una técnica, por ejemplo, de torsión de una articulación desde el kata a la vida real, porque ya pasó por varias situaciones, ya se variabilizó. Y yo creo que eso es fundamental. Si la dejamos en el kata, estamos cometiendo un error enorme, desde mi humilde punto de vista. Creo que no falta el hoyo hondo. Qué importante es el hoyo hondo, fortalecer tus articulaciones, aprender a generar conceptos, pero fundamental en el desarrollo como el chinkuchi o el gamaku, y una cantidad enorme de conceptos que si no de forma especial, no solamente con kata, no vas a ser capaz de generar la técnica como debes y como tu naturaleza lo pide. Entonces, el kata hoy en día para mí es una herramienta, una herramienta. Y muy buena, increíblemente buena, y con un romanticismo detrás que me enamora. Eh, no hay nada más lindo que estudiar kata, o sea, pero es una herramienta. Sí, no sé quién fue, en su momento escribió que el kata es un mapa que nos muestra cómo ir de A a B, pero no es lo mismo leer el mapa que caminar de A a B, o sea, hay que caminarlo, ¿no? El estudiar el mapa no nos traslada de A a B, el trabajo hay que hacerlo igual, ¿no? Pero desde el kata se puede extraer un montón de información, completamente de acuerdo, Sensei. Eh, no quiero dejarlo ir sin que me hable un poquito de este proyecto que a mí me fascina, lo que está haciendo ahí, de este proyecto en Instagram que se llama Karate y Ciencia, ¿no? Yo soy viejo, tengo 53 años y recién ahora me metí en Instagram porque no sé cuántos años existe Instagram, pero y todavía no sé si entendí cuál es la idea, pero cuando enganché, no sé ni cómo hice para enganchar su trabajo, me llamó la atención inmediatamente y el proyecto que tú tienes en Instagram, este canal o esta cuenta que se llama Karate y Ciencia, es único. Nunca he visto nada
en ninguna plataforma social que trate el karate de esa forma y aparte de esa forma tan consumida, o sea, desde el punto de vista de conocimiento, de profundidad, de cómo se estructura la información, de cómo se presenta, hasta la gráfica está espectacular. Cuente un poco. Primero, gracias por esa cantidad de flores que me acaba de tirar. Eh, yo le voy a contestar, obviamente, con la verdad, siempre. Y Karate y Ciencia comienza como respuesta a la pandemia. Porque yo soy kinesiólogo, entonces me dedico a rehabilitar pacientes con lesiones, etcétera. La mayoría pacientes neurológicos. No estaba metido en el mundo del deporte. Y tampoco quiero meterme. y, y ahí empieza Karate y Ciencia. Y la verdad, la primera intención era poder ser una catapulta visual para que los karatecas que estén cerca mío me llamaran para que yo atendiera sus lesiones. ¿Sí? Era mostrarme como kinesiólogo que sabía karate para poder generar dinero, porque así no iba a poder generar dinero con la pandemia sin salir de la casa. Y eso fue lo primero que pasó por mi cabeza. Necesito generar dinero, voy a hacer karate y ciencia para visualizar mi trabajo como kinesiólogo. Cosa que no pasó, porque no he recibido ninguna llamada de ningún paciente, pero sí ha tenido otra llegada al público y que ha sido muy bonita. Y finalmente yo también creo que no construí Caraticiencia hacia donde lo pensé en algún momento, solo derivó en otra cosa. Y finalmente derivó en esta plataforma para poder plasmar lo que yo entiendo como kinesiólogo, como estudioso de la biología, eh, en el saber de la gente que hace karate. Yo creo que es un objetivo bastante simple. Es que la gente que hace karate tenga estas herramientas que si no estudiaste kinesiología es difícil que las tenga. Y no las vas a encontrar así en internet, porque yo ya las busqué muchas veces, resumidas o específicas para el karate. Salvo que alguien te la entregue, alguien que sepa de los dos mundos. Y creo que finalmente derivó en algo mucho más simple y que no me generó ninguna, ninguna regalía económica por ningún lado. Así que todavía estoy pensando cómo lo voy a hacer. Eh, pero, pero lo que sí generó fue que los resultados que ha tenido han hecho que me haya ido también amarrando de esa cuenta, porque finalmente siento que a mucha gente le está sirviendo. Y me han llegado muchos mensajes de que está significando una herramienta para quien practica. Y yo creo que eso es suficiente. Por favor, suficiente. Me parece que la gran mayoría de los karatecas que han pisado esta tierra nunca han llegado a poder decir he logrado una herramienta que sirve en el karate. O sea que debes estar muy contento y agradecido y orgulloso de tu trabajo. Eh, digo, y adhiero a lo que te han dicho. Digo, me parece que justamente lo que has logrado es una herramienta de aprendizaje y que permite salir, ir al dojo a practicar y a experimentar, a crear una experiencia propia. Y por favor te pido que no lo menosprecies y si lo puedes mantener, que lo mantengas. Justamente te digo, es lo que me llamó la atención inmediatamente cuando empecé a ver. Vi uno, vi dos, vi tres posts, digo, esto hay algo especial. Eh, y me acuerdo que lo que me llamó también mucho la atención es ver una explicación que hiciste tú sobre las estructuras óseas eh, y los tendones y etcétera, respecto a las posiciones de karate. No me acuerdo exactamente ahora, fue una de las primeras que vi y dije, acá hay algo excepcional. También quería hacerte un comentario sobre tu juventud. Eh, yo pienso que nadie va a venir y te va a dar un certificado de maestría, te va a decir, Maestro Javier, ahora tiene
licencia para innovar o para crear o para tener licencia de maestro. Todos tenemos que tomar responsabilidad por el tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Y tenemos que administrar la herencia marcial que hemos recibido y con un poquito de suerte y mucha capacidad y más trabajo, quizás entregarla un poquito más allá de donde la recibimos, ¿no? Pero en todo caso nunca entregarla más abajo de donde la recibimos. Eh, y pienso que tú ya con tu corta vida ya has aportado mucho más de lo que la gran mayoría de los karatecas se pueden permitir soñar. Eh, Sensei, el karate como forma de vida, ¿existe eso o es una frase vacía? Eh, sí, sí, yo creo que sí. Siento que si eso no existiera, yo no sé hacia dónde caminaría. Eh, significa, yo creo que, a ver, difícil. La profundidad que va a tener el karate depende hasta donde uno quiera llegar. Y si quiere Ujú, llegar hasta la forma de vida, llega hasta la forma de vida. ujú, Pero quien diga que no es una forma de vida es porque no quiere llegar más profundo. Para mí, sí. No digo que, no sé si la tengo, no sé si vivo como karateca, no tengo idea, pero de que todos los días me levanto y me acuesto siendo karateca, eh, es así. Cambió mi forma de ver la vida, cambió mi forma de sentir, cambió mi forma, me ha entregado muchos valores para criar a mis hijos, eh, y no sé qué más puede significar una forma de vida. Pienso que usted ya en todo lo que ha dicho, en toda la entrevista, lo ha demostrado que sí, que el karate nos da una conducta y una perspectiva. Eh, Sensei, le estoy enormemente agradecido. Por lo general quiero mantenernos abajo de los 45 minutos para no aburrir a la gente. Ya estamos por la hora. Eh, Oh, lo siento. no, 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 al contrario, ha sido interesantísimo y me gustaría volver a repetir. Incluso también quisiera invitarte eh, una vez por mes, más o menos, hago un podcast donde reúno varios maestros. Me gustaría poder invitarte eh, y los reúno de las 4 puntos cardenales del firmamento marcial, ¿no? O sea que la última vez tuve uno de Shotokai, otro de Shitoryu, otro de Kyokushin y, bueno, yo que vengo del Wato Ryu. Eh, si te animas, me encantaría también tenerte en uno de esos eh, yo no sé cómo llamarlos, coloquios o Coloquios. charlas, ¿no? Y bueno, y aparte quiero felicitarte que veo que esos, el karate está en buenas manos. Eh, y espero escuchar mucho más de ti y de que te vaya muy bien no solamente en tu transmisión técnica, sino en tu docencia desde el punto de vista de formar karatecas. Eh, Pienso que con gente como tú, el karate está tranquilo. Gracias, gracias, Sensei. De verdad, Eh, muchas gracias. Muy, muy agradecido de que me haya dado esta posibilidad de conversar. Bueno, de hablar, yo creo que hablé mucho, pero nada, millones de gracias, de verdad. Un abrazo a la distancia y espero algún día poder compartir un trocito de doyo para aprender de usted también. Muchas gracias. Y bueno, si algún día caes por Europa, sabes que en Dinamarca tienes donde hay un dojo y una cama y donde caer. Pero Gracias. seguimos en contacto, Sensei. Muchas gracias, Sí, ¿eh? sí. Gracias a usted. Adiós. Adiós, adiós.
Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.